Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí listos para transmitiendo más bien ya un lunes más de nuestra serie de La Salvación es eterna o se puede perder. Hoy vamos a ver un nuevo episodio, vamos a ver la postura número 2. Y bueno, antes de comenzar también quisiera comentarles que la semana pasada, bueno, pues tuve un cuadro de gripa bastante fuerte, ya no pude transmitir ni en vivo ni subir algún video de mensajes anteriores, así que, pues bueno, les ofrezco una disculpa, a lo mejor muchos estaban eh, eh, tratando o esperando el video a las 8 de la noche en tiempo del centro de México, pero sí me fue prácticamente imposible, pero bueno, gracias a Dios ya estamos mucho mejor. Eh, Así que vamos a seguir adelante. Hoy nuestro episodio pues tiene que ver con la postura número 2, que es la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Habíamos estado analizando en los episodios anteriores los versículos que el arminianismo utiliza para sostener su postura, la postura número 1 que vimos, de que la salvación sí puede perderse. Sin embargo, hoy estaremos viendo todos los versículos o los versículos más emblemáticos acerca de por qué la Biblia nos asegura que la salvación no se pierde, por qué nos asegura Dios que la salvación es eterna. Y tendremos estos argumentos, pues bueno, espero terminarlos en un episodio, si no, pues sin prisa lo dejaremos también para el que sigue. Pero pues muchas gracias por estar aquí en línea. Así que cierra tus ojos, vamos a orar y a dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, porque tú, Señor, nos das una nueva oportunidad de estar transmitiendo los lunes, Señor, este estudio. Gracias, Padre, porque de ti proviene toda la sanidad, Señor, proviene también los medios, Padre, para que nosotros podamos estar completos, Dios, para poder seguir aprendiendo y enseñando de tu palabra. Hoy pedimos una vez más la bendición de tu Espíritu y tu guía, Señor, para este estudio, Padre, y estamos completamente agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, pues como les decía en este episodio, pues vamos a ver ya la postura número 2 de que es la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Hay textos que son muy usados para defender justamente esta postura y quienes creemos en la seguridad de la salvación, pues solemos considerar algunos de estos pasajes, o más bien todos estos pasajes entre muchos otros indicios que tiene la palabra del Señor. La doctrina de la seguridad de la salvación o de la eterna salvación sostiene justamente que es eterna, que no hay otra cosa sino que es verdadera, una obra verdadera y completa de parte de Dios. Por lo tanto, pues no depende, primero, pues no dependió nunca de la capacidad humana tenerla, tampoco depende de la capacidad humana conservarla, pero lo vamos a ir viendo con calma. Y pues quienes defendemos esta postura, tenemos, como te decía, pues textos bíblicos que hablan acerca de la obra soberana de Dios, es decir, la que Él mismo ha determinado en esa soberanía llevar a cabo en nuestra vida sin error, sin aditivos, sino una obra completa, ¿no? Lo que hemos hablado también en muchos otros episodios de otras series acerca del Espíritu Santo y el sello que nos ha puesto, que es indeleble, y los versículos que la Biblia nos da, que nos garantizan la eternidad de esa salvación, así como la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y la preservación de esta salvación, pues obviamente depende del Señor. Hay mucho que hablar, pues sí, que también nosotros tenemos como parte del cuerpo de Cristo como ya salvos, también en perseverar, pero la realidad es que, como te decía hace un momento, no depende de nosotros nunca el adquirir la salvación, tampoco va a depender de nosotros pues el conservarla. Esto es una obra completa de Dios. Discúlpenme, aún tengo algunos resquicios de tos. Así que, pues bueno, vamos a ver algunos pasajes, los más importantes quizá, y por qué se consideran obviamente tan fuertes. Y en el número 1, pues vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Ahí vamos a encontrar nuestros primeros puntos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Voy a leer el versículo 27 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 10,
versículos 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y bueno, y termina diciendo el 30, yo y el Padre uno somos, o sea que si nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, pues evidentemente nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, puesto que Cristo es Dios. Aquí habla claramente, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto de no perecerán jamás no quiere decir que no hemos de morir o que no hemos de partir de la vida como la conocemos en la tierra, no. Habla de una muerte espiritual. Así que cuando nos dice no perecerán jamás, en el griego la expresión es extremadamente enfática y esto equivale justamente a eso. De ninguna manera hemos de perecer, de ninguna manera hemos de perder lo que el Señor ya nos ha dado. Y cuando el Señor lo aclara, cuando dice mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, es una contundente promesa de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, desde luego, y mucho menos ya de su reino. Es decir, tenemos ya el sello del Espíritu Santo. Eh, Cuando dice también en el punto inicial que nos da vida eterna, pues la lógica es que no puede perderse, si no, pues obviamente no diría que es eterna, diría solamente les doy vida en lo que ustedes se portan bien, les doy vida en lo que ustedes pues están sin pecado o están luchando por preservar mi Espíritu Santo como habitando en ustedes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente pues el Señor nos dice que es eterna y lo que es eterno no puede tener una pausa. Lo que es eterno no es unas veces eterno y otras veces no. Lo que es eterno, simple y sencillamente, como la palabra lo dice, es atemporal, es decir, es continuo, no tiene principio, no tiene fin. Cuando nosotros accedemos a la salvación a través del sacrificio de Jesucristo y hemos sido nosotros sellados por el Espíritu Santo, esto ya rompe con los límites del tiempo. No es una vida eterna, pues valga decirlo así, o más bien quiero decir, no es una salvación ni temporal, ni es una salvación condicionada. Cuando nosotros tenemos la vida eterna, cuando nosotros tenemos salvación, es justamente atemporal, puesto que se convierte en eternidad y no es condicionada, sino es suplida y completamente la obra llevada a cabo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Otro punto, dice aquí, nadie puede arrebatarlas, es decir, si nadie puede sacarnos de mano de Dios, de mano de Cristo, entonces la salvación está asegurada por el poder de Dios, porque como termina en el versículo 30, pues justamente lo que dice, perdón, en el 29, perdón, sí, en el 30, no es cierto, sí en el 29, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si pudiéramos nosotros mismos, por nuestra razón, por nuestro comportamiento o por todo lo que podemos ser, zafarnos, por decirlo de algún modo, arrebatarnos nosotros mismos de la vida eterna, de la salvación, de la mano de Dios, estaríamos diciendo que Dios es incapaz de sostenernos porque nuestra voluntad, nuestro pecado, nuestra determinación de darle la espalda es más poderosa y es más fuerte que el mismo poder de Dios. Y claramente aquí nadie puede arrebatarlas de mi mano, nadie puede sacarlas de la mano, la salvación está completamente asegurada porque el poder de Dios no puede ser quebrantado por ninguna cosa creada, sea espiritual o sea terrenal y mucho menos por ninguna fuerza humana. Mis ovejas oyen mi voz. Primero aquí ya estamos diciendo cómo, o más bien estamos notando cómo Jesucristo habla ya de pertenencia y yo las conozco y me siguen. No hay opción. Si el Señor nos conoce y nosotros oímos la voz de Dios es porque conocemos al pastor y obviamente le seguimos. Esto es un elemento clave para poder comprender que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios y que ya nada nos arrebatará de su mano. Que nosotros, a pesar del mundo, a pesar de la carne, del pecado, de que muchas veces caemos, de que muchas veces no hacemos lo correcto, seguimos adelante escuchando la voz de Dios, reconociéndolo y buscándolo.
Y dice aquí mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es decir, lo estamos siguiendo. Y yo les doy vida eterna. Ojo, cuando dice la palabra de Dios que nosotros, que Él nos da vida eterna, no es posterior a que nosotros le busquemos. O sea, no hay que confundirnos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ahí ya está hablando, como te decía, de propiedad, no está ovejas que van a ser, las que van a ser mis ovejas, escucharán mi voz, atenderán a mi llamado y me seguirán. No, ya está hablando que somos suyos, porque puede confundirse un poco, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Pareciera que dice que cuando las ovejas escuchamos la voz del Señor, entonces le seguimos, y cuando le seguimos, entonces nos da vida eterna, ¿no? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la potestad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios, no solamente creación, y en ese momento nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor y entonces le seguimos ya habiendo accedido a la vida eterna. Y no pereceremos jamás, como te decía, no hay forma de que nos arrebaten, nadie las arrebatará de mi mano. Es que no puede ser más claro. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Aquí te lo está aclarando, no puede haber alguien más fuerte que el Señor. Si el Señor nos puso en las manos de Cristo, no puede haber nadie más fuerte que Dios y no puede haber nadie que nos arrebate de sus manos. Este es, digamos, el primer argumento que tenemos pues para entender que la salvación no se puede perder. Si verdaderamente la tenemos, la salvación no se pierde. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. En el punto número 2, vamos rápidamente a la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 29 al 39. Vamos a estar hablando un poquito extenso justamente de Romanos 8, 29, 39 y dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora sí, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y aquí viene algo fabuloso. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni el poder de la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla estos versículos al inicio, cuando dice a los que predestinó a ellos, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también los glorificó, observamos una cadena muy importante que es prácticamente inquebrantable, que no tiene sino los eslabones completamente unidos. Todos los justificados terminamos glorificados. No dice que algunos glorificó, sino pues ese eslabón de la cadena se rompería porque entonces no serían todos, sino solo algunos. Y eso es imposible. Tampoco dice que, que algunos justificados serán glorificados. No, habla que a todos los que hemos sido justificados terminaremos siendo glorificados. A los que nos justificó,
a estos también glorificó. No habla de mayorías, no habla de minorías, sino de todos los que hemos sido justificados. Todos llegaremos a ser glorificados. Si pudiéramos perder la salvación, aquí o Dios está mintiendo o Pablo escribió mal o algo sucede o le arrancamos ese versículo a la palabra de Dios, porque entonces diría que cuando nos ha justificado, entonces habrá unos que no pueden ser glorificados porque perdieron esa justificación, perdieron esa salvación. Y nunca, 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 nunca dice aquí que solo glorificó a algunos. Todos los justificados terminaremos glorificados. En segundo punto, nadie puede acusar eficazmente al creyente como para decir, en esta acusación yo determino y compruebo y corroboro que tú ya no tienes la salvación. ¿Quién acusaría a los escogidos de Dios o a los que somos sellados por el Espíritu Santo? El argumento es claro, dice la palabra de Dios. Si Dios nos justificó, ninguna condenación o ninguna acusación puede revertir esa sentencia o ese veredicto que viene de parte de Dios. Nos podrá Satanás, el diablo, que es el acusador, el adversario, cualquier principado, cualquier potestad querer acusar, y como dice Colosenses 2, todas esas cosas de las que nos pudieran acusar, esa acta de decretos que nos era contraria, que sí nos hacía daño, dice la palabra de Dios en Colosenses 2 que Cristo la clavó en la cruz del Calvario dejándola sin valor. Aunque pudiera haber voces y el reino de las tinieblas insiste en acusarnos y en recordarnos que somos o que fuimos pecadores, ahora recordemos que seguimos pecando, pero ya no somos pecadores, ¿no? Sino somos justos delante del Señor, que pues, evidentemente también algunas veces pecamos, algunas veces nos equivocamos, pero todas esas acusaciones no cambian, no pueden cambiar el veredicto del Señor. Primero, tenemos que ser muy claros en algo. No hay un juicio. Hay un juicio que es el juicio del gran trono blanco, el juicio que se llevó en la cruz del Calvario, y otra cosa, como ya lo hemos visto, es el tribunal donde compareceremos, el tribunal de Cristo donde compareceremos los que somos salvos. Pero las acusaciones fuera de un juicio no pueden provocar que un veredicto sea cambiado. Si Dios a nosotros nos ha justificado y ha hecho un juicio y nos ha justificado y nos ha hecho salvos y nos ha hecho limpios, ahora sí que inocentes por el juicio de la cruz en el Calvario. Por más que alguien pueda acusar, el juez justo ya dictó una sentencia y nosotros somos salvos. Nadie nos puede acusar y aunque nos acuse no puede tener valor porque ya hay una sentencia dada. No se puede perder la salvación. Por mucho que nosotros escuchemos las voces, por mucho que el reino de las tinieblas pueda decir por allá en las huestes celestiales lo malos que somos cuando llegamos a caer, cuando llegamos a equivocarnos, nada de eso nos puede quitar la sentencia y hasta de forma pues terrenal, ¿verdad? O sea, tú vas a un juzgado en cualquier materia y cuando el juez dicta una sentencia, hace un laudo o tiene ya una determinación, no importa lo que tú puedas hacer saliendo de ese juzgado, de ese lugar donde se llevó a cabo las audiencias, si el juez ha dictaminado algo a favor o en contra de quien sea o con la resolución que haya determinado, por mucho que en las escaleras del edificio, en entrevistas, en casas, en lugares diferentes nos estemos pensando que su veredicto fue injusto o que es contrario a lo que nosotros creemos, ninguna de esas acusaciones, al simplemente hacerlas, hacen que cambien el veredicto o la sentencia de un juez. Lo mismo pasa, obviamente, con Dios. Y más aún, en el punto número 3, Cristo intercede constantemente por nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Ya no hay quien condene, Cristo es el que murió. Es decir, la sentencia ha sido cumplida, ha sido satisfecha, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. Si la seguridad dependiera de es decir, si nosotros tuviéramos que
conservar nuestra salvación por estar intercediendo o por estar en todo momento, como dicen algunas religiones, confesando nuestros pecados y una vez más obteniendo absolución a través de interpretaciones humanas o en el parecimiento así de la evaluación de qué tan grave pueden ser nuestros pecados y de que nos impongan una sentencia y que todo el tiempo pues eso tuviera que ver justamente con nosotros, pues entonces ¿qué hace Cristo intercediendo por cada uno de nosotros, verdad? La seguridad dependería de la intercesión continua de Cristo, y la intercesión que hizo más grande pues fue morir en la cruz del Calvario, donde todos los pecados pasados, presentes y los del futuro han sido perdonados. Ojo, que esto pues obviamente tiene mucho que ver con la confesión de pecados que proviene a través de un arrepentimiento genuino, el cual otorga el Señor, es decir, no se van a quedar pecados ocultos. Incluso hemos hablado en otros episodios de otras series cómo debemos orar al Espíritu Santo para que nos redarguya, nos muestre cosas que no tenemos frescas en la memoria, pero que pueden estar estorbando justamente nuestra relación con Dios y que las traiga a la luz pues para poder arrepentirnos. Pero Cristo intercede constantemente por nosotros, y la intercesión fundamental pues fue su sacrificio en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos ese abogado, y no es de que le esté rogando a Dios, ay, perdónalo, porque sí, el menso metió la pata y ándale, sí, ándale, pues perdónalo, que no pierda la salvación. No, Cristo intercede constantemente por nosotros diciendo, Él ha sido justificado porque ha creído en mi nombre y en mi sacrificio, y porque ha creído que el poder que me levantó de los muertos opera también en Él, y porque ha creído en mí como su Dios, como su Salvador, y porque ha clamado por el derramamiento de mi sangre y Él pueda ser limpio. Digámoslo, como que no es que se le olvide, no quiero que se malinterprete, pero es como diciéndole a Dios mismo cuando Cristo intercede, Él es justo por lo que yo hice y de lo que Él cree con fe verdadera. No es que Dios no lo sepa, pero sí necesitamos un abogado, porque un juez justo no puede solamente actuar de forma deliberada y por su lado y sin escuchar a ninguna de las partes. Nuestro abogado dice, nosotros somos inocentes, nuestro abogado dice, yo ya pagué por ellos, no puede haber un juicio en contra de ellos. Por consiguiente, simple y sencillamente no puede perder la salvación. Cristo no está intercediendo por nosotros como con un expediente y así de que, ay, se me traspapeló uno, ay, ¿cómo no me dijiste que Fernandito pues se me traspapeló su expediente, ya no pude interceder por él, ya no fui su abogado, y ahora pues ya lo veo ahí parado en el juicio del gran trono blanco, se va a ir al infierno, uy, se me fue? No, o sea, estamos hablando del Dios Todopoderoso, ¿verdad? No se le va a ir ninguno, ¿sí? Y entonces estaríamos diciendo justamente que si alguien puede perder la salvación por la falta de intercesión de Cristo delante del Padre, estaremos diciendo que Cristo está cometiendo errores, y pues obviamente pues no es así, ¿verdad? Nada nos separa de, del amor de Dios, como siguiente punto, ni la muerte, ni la vida, como dice aquí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, los que me digas, los celestiales o los del reino de las tinieblas, ni principados, es decir, angelicales o demonios, ni las potestades, ni lo presente, es decir, ahorita no hay nada, ni lo porvenir, no habrá algo que se vaya a crear en un futuro o una situación futura que pueda apartarnos de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de la salvación, ni nosotros mismos. Si volvemos a pensar que es que fue por tu culpa y apostataste y decidiste darle la espalda, hiciste esto, te convertiste en esto, ofendiste al Espíritu Santo, etcétera, lo hemos hablado ampliamente en esta serie, no estás perdiendo nada, porque esa no estás perdiendo la salvación, porque esa salvación en realidad nunca la tuviste. Y aunque hemos hablado también con mucho cuidado acerca de las dificultades que puede presentarse en la vida, discúlpenme, y que pueda haber, pues sí, un enojo a lo mejor con el Señor, un alejamiento, si somos sellados verdaderamente, ni aún esas actitudes que están dominando nuestra vida
nos pueden separar del amor de Dios. El Señor es completamente comprensivo. Esto no se trata como de una licencia para que nosotros estemos en depresión, tristes, enojados, dándole la espalda al Señor, porque al fin ya soy salvo y aún a pesar de todo eso, pues yo en mi depresión o en mi aparente búsqueda de sentirme mejor, pues peco, me emborracho, tengo impureza sexual, etcétera, etcétera. O yo no estoy hablando nada de eso. Puede haber ocasiones que la vida de alguien pueda complicarse de tal manera que pueda tener sí sucesos muy duros, muy difíciles que puedan hacer incluso un apartamiento de Dios, pero esto no implica que la salvación se pierda. El Señor es comprensivo, nos dará a todas luces salidas evidentes y muy evidentes y tan evidentes para volver a su camino. Él va a ir por nosotros, igual nosotros podemos ser necios y pues primero es con lazos de amor y luego a palos, pero la verdad es que Cristo no nos va a abandonar, nada nos puede separar de su amor, ni nosotros mismos. Nosotros no somos más poderosos que Dios y como te decía al inicio, no, aunque nos queramos nosotros mismos arrancar de su bendición y de su vida eterna, no, no hay manera de que podamos hacerlos. Punto número 3. Ya vimos el punto número 1, el primer argumento, que es Juan 10, 27, 29. Nosotros oímos su voz porque Él es nuestro buen pastor. Lo reconocemos y nosotros hemos sido entregados a Cristo por medio de la voluntad de Dios. Nada nos puede separar de su mano. Romanos 8, 29 al 39, lo mismo. Nada nos puede acusar eficazmente para que Cristo cambie su determinación o el Señor cambie su determinación. Hay una cadena donde nos enseña que los que fuimos justificados sí o sí seremos glorificados. Hay una intercesión constante de parte de Jesucristo, no se le va a olvidar nuestro expediente, no hay nada que nos pueda separar de su amor. En punto número 3, Efesios 1:13, vamos rápidamente a Efesios 1:13, te recuerdo que estamos viendo los fundamentos bíblicos para corroborar, como dice la palabra de Dios, que la salvación es eterna, que la salvación no se pierde. Y de este hemos hablado muchísimo. Efesios 1, versículo 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, las noticias de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, escucha bien, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí es muy claro. En primer punto, el sello del Espíritu Santo. Los sellos, recordemos que siempre han representado autoridad, autenticidad, garantía, protección, la representación de la propiedad. Los sellos que se ponían con los anillos, los sellos que se ponían así con goma, los mismos sellos que se les pone incluso hasta el ganado, pues habla obviamente de propiedad y no solamente en el mundo antiguo, sino hasta la fecha, ¿verdad? Los emblemas, dan obviamente un sentido ya de propiedad y de autenticidad. La idea como Dios nos marcó como si fuéramos suyos es justamente ese, el sello del Espíritu Santo. Lo que nos ayuda a entender por qué le dice las arras eran siempre un anticipo, porque hemos de partir a la eternidad con el Señor en un futuro, pero esto es un anticipo de la garantía de que nosotros somos salvos. A ver, si el Señor nos da un sello, está garantizando algo futuro. Son las arras las que garantizan por anticipado un futuro con Él. Si el Señor nos da ese sello, nos da esas arras, las deposita a través del Espíritu Santo y en ello va su palabra a decir: esto es por el momento garantizando tu lugar en la vida eterna. ¿Cómo podríamos pensar que nosotros perderíamos esas arras? ¿Cómo nosotros podríamos pensar que Dios se arrepentiría y diría: no, dámelas, ya no voy a tener ese compromiso contigo porque tú mismo las has perdido? El Señor está dando eso como garantía, como una protección de que nosotros ya le pertenecemos. No hay forma que el Espíritu Santo no sea visto como una garantía divina de la salvación futura, bueno, instantánea, justificación,
Recordemos justificación, santificación y glorificación como una instantánea salvación ya completada. No hay forma de que sea de otra manera. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, cuando nos predicaron el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué poderoso que el Señor no tenga un elemento externo, sino sí mismo, que nos da ese sello y nos da una promesa. Porque podrías decir, no, es que Dios sí te dio un sello de goma, de acero, de diamantes, de lo que tú quieras, ¿no? Esto son las arras, ¿no? Se da a sí mismo porque el Espíritu Santo también es Dios como garantía de ese anticipo de la vida eterna, de esa garantía. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O es decir, cuando nosotros ya estemos en la eternidad. Dios dice algo muy claro aquí. Hasta la redención, ¿qué dice? De la posesión adquirida. Nosotros ya somos poseídos por el Señor. Como dice aquí, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, nosotros ya somos su posesión, ya le pertenecemos obviamente a Él. Esas son las arras y ese es el sello del Espíritu Santo. No hay manera de que me diga, presta para acá. No, o sea, no es algo, un elemento, ni siquiera se puede quitar a sí mismo, porque como te repito, es Él mismo. Y bueno, sigamos adelante. En el punto número 4, vamos ahora a Filipenses 4, no, Filipenses 1, en el versículo 6. Dice esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es una promesa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, el énfasis, hasta el día de Cristo Jesús. La salvación inicia con Dios, la salvación termina con Dios. No depende de nuestro esfuerzo humano, sino de la fidelidad de Dios, sino del compromiso que Dios hace con nosotros cuando nos da esta promesa. Estando persuadidos, es decir, ustedes ya saben que cuando Dios te justificó, Él comienza una obra en ti que va a perfeccionar, que estará completa hasta el día de Cristo Jesús. ¿Me puedes decir? Ah, no, pero pues es que yo cuando pierdo la salvación, pues bueno, la vuelvo a adquirir y a partir de ahí una vez más el Señor comienza la obra. Pues es que así nos la vamos a pasar, ¿verdad? ¿Y qué tal que por cualquier razón en este momento sucede algo que nos lleve a la presencia del Señor y pues como estaba en el trabajo, como no tuve en este momento la posibilidad de orar, arrepentirme, pedir perdón, pues híjole, ya no pude, ya no tuve la posibilidad de iniciar una vez más mi relación con Dios y volverle a abrir la puerta al Señor y que me volviera a dar las arras después de que ya me las había quitado. Es decir, no hay manera de que en este versículo, en Filipenses 1:6, encuentres en todo el texto algo que indique o que pueda indicar una pausa. Es completamente progresivo. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, es constante. Esto no tiene una pausa, no tiene, bueno, pues yo continúo en donde me quedé cuando tú pierdas la salvación y decidas recuperarla otra vez, haciendo los pasos que, pues, que ya sabes y que seguramente practicas pues, como 5 o 10 veces al día, que quizás son las veces que cometemos pecado o, o cuando hacemos cosas según la postura número 1 de que la salvación sí se pierde, que puedan llevarnos a una vez más regresar al mundo, al reino de las tinieblas y no al Señor. La salvación, vuelvo a lo mismo, inicia con el Padre y termina con el Padre. No hay forma de que nosotros creamos, ni la Biblia nos dice que hay una interrupción, es completamente progresiva, sin detenerse. Seguimos adelante, perfeccionándonos en la obra, gracias al Señor, y Él mismo es el que hace la obra en nosotros. O sea, además, si hacemos y ponemos de nuestra parte, pues desde luego, porque está nuestra voluntad, está nuestra determinación, nuestra decisión.
pero la realidad es que el Espíritu Santo es el que nos lleva también a hacer las cosas como Dios manda, ahora sí que como Dios manda, para poder seguir madurando y completando esa obra. Que vamos a ser perfectos, no lo vamos a hacer sino hasta el día de Cristo Jesús, cuando el Padre venga por nosotros, cuando venga el arrebatamiento, cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado y seamos aptos para habitar el reino de los cielos, después el milenio y posteriormente la eternidad, cuando la nueva Jerusalén descienda. Ahí el Señor terminará y perfeccionará esa buena obra. No pensemos que va a ser aquí todo, sino que llegará el punto en el que sea perfeccionada. No pensemos que va a ser interrumpida, porque nos da un sentido completamente de una obra progresiva. Filipenses 1:6. Más adelante, eh, en el punto número 5, vamos a ver otro argumento de la seguridad de la salvación. En el Evangelio de Juan, vamos a regresarnos un poquito, dije más adelante, pero es más atrás. En el capítulo 6, en el versículo 37, dice así, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, es decir, está hablando Jesucristo, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien fácil. Todo lo que el Padre le da a Cristo, ha de ir con Cristo. Y el que va a Cristo, Cristo no le echa fuera. Puntos importantes. Cristo no puede perder a ninguno. Diríamos entonces que Cristo falla. Si un verdadero creyente se pierde, como lo hemos visto, entonces Cristo falló en cumplir la voluntad del Padre o nunca fue de Cristo. Fácil. Y dice que es la voluntad del Padre que tengamos nosotros una resurrección. 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 Sí dije bien, ¿verdad? Jesús conecta venir a Él con la resurrección segura, sí o sí. Porque dice aquí, es la voluntad del que me envió, y obviamente Cristo está diciendo que Él hace la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios, que es el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada. Nada, nada, ni nadie. Esa es la voluntad de Dios, y Cristo hace la voluntad de Dios. Sino que lo resucite en el día postrero. A ver, si Dios le dio una persona a Jesucristo y Jesucristo lo pierde, volvemos a lo mismo. Estamos diciendo que Cristo no es capaz, que Cristo ha mentido y posteriormente desobedecerá o no cumplirá la voluntad del Padre, porque ese que se perdió no podrá ser resucitado. Suena muy ilógico, porque esto no es verdaderamente lo que sucede. Cuando Cristo tiene a alguien, jamás lo pierde, y como jamás lo pierde y hace su obra completa en él, la promesa de que será resucitado no es negociable ni es opcional. Será resucitado todo aquel que esté justificado. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo el que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Para que vean qué tanto importante es la salvación y la seguridad de la salvación, que vuelve una vez más a no depender de nosotros. O sea, Cristo no puede dejarnos perder, porque la voluntad del Padre es que no nos perdamos. Cristo no puede dejarnos de dar salvación, porque la voluntad del Padre es que nosotros resucitemos. Y dice otra vez el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. No puede no tener vida eterna, pero cumplir la mitad de lo que Dios le encargó a Cristo, que es resucitarnos en el día postrero. Esto simple y sencillamente no funciona así. Y bueno, vamos un poquito más adelante. Ahorita que me está ya se me está empezando a secar un poquito la garganta. No sé si pueda continuar. Yo creo que mejor lo vamos a dejar aquí, porque ahorita sí ya sentí un poquito reseca la garganta. Todavía nos falta
4 puntos más, llevamos 6. Yo creo que lo vamos a dejar la siguiente semana, pero vale mucho la pena que le puedan dar una repasada, porque de verdad, o sea, los argumentos de la seguridad de la salvación son completamente claros y están establecidos de tal manera que no nos queda dudas, que la salvación simple y sencillamente no se pierde. O sea, Juan 10 nos dice, nadie las arrebata de mi mano. Esto ya no hay manera de ponerlo en duda, no hay una alegoría, no hay para dónde hacerse. Romanos 8 nos muestra obviamente que esta cadena que es irrompible de los que fuimos justificados, seremos santificados y posteriormente glorificados. Efesios 1 pues nos muestra la promesa de Dios dándose a sí mismo como Espíritu Santo, siendo las arras de nuestra herencia, la garantía, la protección y la autenticidad de su promesa que no puede dejar de cumplir. Filipenses 1 nos muestra que la obra de Dios es progresiva, no es interrumpida porque perdí la salvación, porque cometí un pecado. A pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, como siempre lo hemos dicho, la obra del Señor sigue adelante en nuestra vida. Por supuesto que nos va a meter en cintura, por supuesto que nos va a alinear por la derecha, así que no pensemos de que, entonces hago lo que quiero porque al final de cuentas Dios cumplirá su propósito y eso también es lo que quiero. No, sí tiene que haber unos parámetros, no es que si no sigamos esos parámetros Dios falle en cumplir su promesa, sino que nos llevará de tal manera que los vamos a cumplir sí o sí. Y Juan, lo que acabamos de ver, Juan 6, que todo lo que llega al Señor, Jesús no lo puede perder, porque Cristo queriendo hacer la voluntad del Padre, lo que anhela es primero no perder a ninguno y después resucitar a todos los que han llegado a Cristo. Digamos que estos son los puntos importantes hasta ahorita. Veremos otros 4 o 6 puntos la siguiente semana, pero por lo pronto creo que ha quedado pues más que claro. Vuelvo a lo mismo, sin alegorías y sin versículos rebuscados, como el Señor nos promete vida eterna y no hay forma de que nada ni nadie nos arranque de su mano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has prometido vida eterna y sabemos y descansamos en esa promesa que es fiel, es segura, que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto tu mirada en nosotros, porque nos has justificado, porque estamos en un proceso de santificación como tú nos muestras en tu palabra y sabemos y esperamos el día en que nosotros podamos ser glorificados y aptos para habitar la eternidad junto contigo. Te damos tantas gracias, Señor, porque aún sin merecer nada lo tenemos todo en ti a través de la salvación. De tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todos los que en Él creyéramos no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Así que es una evidencia más, Juan 3:16, cuando nos dice que si creemos tendremos vida eterna. Nunca nos dijiste que si creemos y permanecemos creyendo en todo el tiempo y esforzándonos y haciendo obras humanas y portándonos bien y dando dinero o con tantas condiciones, conservaríamos nuestra salvación. No, Señor, tú nos has mostrado que la salvación no podemos adquirirla de ninguna manera, tampoco nosotros somos capaces de preservarla, sino solamente tu Espíritu Santo en nuestra vida. Mas aquel que crea en ti, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Porque tú, Señor, no has mandado a Cristo para condenar al mundo, sino para ser salvo por completo a través de él. Te damos tantas gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, y esta garganta reseca también. Que descansen, que tengan muy bonita noche y si Dios lo permite nos vemos el siguiente lunes. Bye, bye, bye.